Aleluya. ¿Cuánto puede decir un poderoso amén? Amén. Dios está aquí. Amén. Cierto que nosotros en la iglesia nos acordamos del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que su misericordia se renueva cada mañana. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros pensamos en Él, también Él piensa en nosotros. Amén. De verdad que está siendo un culto donde se puede sentir al Señor. Amén. Esta mañana miraba un calendario, tengo un calendario en la habitación donde cada día pone un versículo. Y lo miraba hoy, pastor, y ponía: hacer las cosas de buena gana como quien las hace para Dios y no para los hombres. Cuando venimos a este lugar y adoramos no como para los hombres, sino como para Dios, Dios nos bendice. Cuando el coro canta como para Dios y no como para los hombres, Dios nos utiliza. Cuando los que predicamos como para Dios y no como para los hombres, el Señor nos respalda. Y tengo que decir algo: el Señor respalda a la iglesia de la Gavia. Tengo una palabra de parte del Señor en esta tarde, que espero de todo corazón que os haga bien. Estaba toda la tarde meditando en ella. Y mira, déjame empezar así. No sé si hay alguien de aquí que en algún momento hayas tenido que hacer invitaciones para una boda, o para un pedido, o para un cumpleaños, donde te pones a hacer la lista y primeramente pones en la lista aquellos con los que tienes más relación. Primero están tus padres, luego están tus hermanos, luego están tus primos, tus tíos, tus sobrinos, así de mayor importancia a menor importancia. ¿Por qué? Porque cuando se hace una invitación es conforme a la relación que tienes con esa persona, y cuando tú mandas una invitación es porque quieres que esa persona esté contigo. Amén. Bien, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Y ahora dice el apóstol Pablo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo te lanza una invitación a morir, para que empieces a vivir como nunca antes lo has hecho. Por eso el Señor Jesucristo lanzó esta invitación a sus discípulos diciendo: el que quiera seguir en pos de mí, todos los días coja su cruz y sígame. Cristo estaba haciendo una invitación a los discípulos que cada día murieran para poder tener una mejor relación con ellos. Por eso este mensaje trata de esto. Porque mira, ¿quién aceptaría una invitación a morir? Si te invitan a tomar un café, si te invitan a estar en una casa, a cenar, seguramente vayas porque vas a pasar un buen rato. Pero ¿quién aceptaría una invitación que es para la muerte? Conlleva sufrimiento, conlleva abandonar lo que te gusta, pero tenlo claro, iglesia, que lo mejor conlleva mucha gloria detrás de todo eso. Amén. Así que todo aquel que tenga Biblia me va a acompañar. Vamos a leer Éxodo capítulo 20 versículo 18 al 21, y dice así su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Un aplauso a la palabra del Señor, iglesia. Aleluya. Este es uno de los pasajes que da pie a uno de los momentos más cruciales de la Escritura, que es cuando el pueblo recibió la ley. Y allí estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se puede decir que es el pueblo que
visto en la historia de la humanidad. La generación del desierto vio lo que nadie va a volver a ver. Pudieron contemplar aquellas plagas al pueblo de Egipto. Pudieron contemplar cómo el Señor levantaba a Moisés como libertador. Vieron cómo aquel mar rojo se abrió y ellos pasaron en seco. Vieron, aleluya, los milagros como cada noche, cuando venía el frío en el desierto, descendía una columna de fuego para que no tuvieran frío. Vieron como cada mañana, cuando estaba el sol en lo alto, cuando más calor tenían, allí aparecía aquella nube para que no tuvieran calor. Pudieron contemplar, gloria al Señor, aquella peña por la cual salía agua para que tuvieran donde beber. Miraban su calzado y observaban que no se desgastaba. Y cada mañana, de igual manera que cae el rocío, así caía el maná por la arena del desierto para que el pueblo pudiera alimentarse. Seguramente el pueblo de Israel pensaba que ya no quedaba nada más que pudieran ver. Tenían tantos años de experiencia que no había nada nuevo para ellos. Mira, muchas veces nos parecemos nosotros a ellos. Creemos, gloria al Señor, que lo hemos visto todo. Sabemos cómo se administran los cultos. Sabemos cómo se canta y cómo se predica. Incluso sabemos que cuando alguien pasa por aquí, si le conocemos, cómo va a ser el culto. El otro día venía un hermano de visita y con uno de los hermanos hablaba y decíamos, va a hacer esto, va a hacer aquello y va a hacer lo otro. Porque nos hemos convertido ya en profesionales del culto. Incluso a veces sabemos predecir de qué manera va a hablar el Espíritu Santo. Va a hablar esta persona, va a hacer aquello. Y pensamos que lo hemos visto todo. Pero te tengo que decir algo, iglesia, por muchos años que lleves en el Evangelio, todavía hay más. ¡Amén! Hay mucho más de lo que hemos visto. Hemos visto solamente el pico del iceberg de un océano que no se puede llegar hasta lo más profundo. Porque en Dios siempre hay más. Yo no creo que Dios haya hecho todo en tu vida. Creo que Dios tiene más para ti. ¡Amén! Y eso podía hablar un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que sabía de la ley, experto en la Torá. Un hombre influyente dentro del pueblo judío. ¿Cuántos cultos habría ministrado Nicodemo? ¿Cuántas palabras habría escuchado? Desde pequeño recitaba la ley como buen judío. Nicodemo podía pensar en su larga experiencia, pues tenía años, que la había visto todo. Pero se encontró con algo que no había visto nunca. Se encontró cara a cara con Jesús. Amén. Por eso fue de noche y le tuvo que decir al Señor, Maestro, lo que tú haces, si no está Dios contigo, no hay quien lo haga. No sé qué vio Nicodemo en Jesús, pero le sorprendió tanto y le impactó tanto, porque nunca había visto a nadie amar como él amaba. Nunca había visto a nadie obrar como él obraba. Nunca había visto sanar a nadie como él sanaba. Cuando Nicodemo se encontró con Jesús, pudo experimentar algo que por muchos años que tenía de experiencia, todavía había más. Maestro, si Dios está contigo, esto no hay quien lo haga. Pero lo mejor es que cuando se acercó, se dio cuenta que aún había más. Porque Nicodemo recibió una revelación de la más importante de la Escritura. Le dijo el Señor, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, recibió la revelación. Te tengo que decir algo, si quieres revelación para tu vida, para el propósito por el cual has sido llamado, acércate a Jesús. Cuando te acerques a Jesús recibirás revelaciones que todavía desconoces. Por eso el Señor le dice a Jeremías, clámame a mí en el día de tu angustia, yo te responderé, pero este dice algo más, y te mostraré cosas ocultas que aún no conoces. Cuando te acercas al Señor, empiezas a conocer cosas que antes no conocías. Te tengo que decir algo. No necesitas intermediarios para que el Señor te dé revelación para tu vida. Porque ¿sabes por qué? Porque Cristo dice la palabra que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice que Él intercede por nosotros. Dice que Él es nuestro abogado. Y le tengo que decir algo. Si Cristo ha unido el puente de Dios y los hombres, tienes todo lo suficiente para recibir aquello que anhelas y deseas en el nombre de Jesús. Amén. Había más. Se dio cuenta Nicodemo. Pero pasó el tiempo
Y Nicodemo, al tener un encuentro con el Señor, ya no fue el mismo nunca más. Nicodemo, solamente con un encuentro con el Señor, cambió su forma de vivir, cambió su forma de pensar, cambió su forma de actuar. ¿Y por qué sabemos esto? Porque dice la palabra del Señor que cuando murió Cristo, fue aquel hombre discípulo del Señor, José de Arimatea, y cogió el cuerpo, lo envolvió en una sábana blanca, pero dice la palabra, y allí estaba Nicodemo para embalsamar al Señor con cosas aromáticas. Un solo encuentro con el Señor le hizo cambiar. Un solo encuentro con el Señor le hizo ser diferente. Si te miras a ti mismo y te ves que no cambia, por mucho que cambie el tiempo, por mucho que pasen los años, puede ser que todavía no te hayas encontrado con el Señor. Pero aquí se encuentra el Señor, dándote una nueva oportunidad. Jóvenes, si queréis cambiar, si queréis ser diferente, encontraos con Él. Jovencitas, si queréis marcar un antes y un después en vuestra vida, encontraros con el Señor. Había más. ¿Sabe por qué se acercó Nicodemo a la tumba del Señor? Porque sabía que aun estando muerto, había más. Y allí estaba el pueblo de Israel, observando algo que nunca había observado. Habían visto muchos milagros, pero nunca habían visto la misma presencia del Señor reposar sobre la montaña. Cuando vieron, gloria al Señor, el humo, cuando vieron aquellas bocinas, cuando vieron los relámpagos, dice la palabra, que se alejaron porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo de experimentar algo que no habían nunca experimentado. ¿Sabes qué produce el miedo? Que nos alejemos. ¿Sabes qué produce el miedo en nuestra vida? Que a veces tengamos ganas de tirar la toalla. El miedo te paraliza. El miedo te hace ganas de abandonar. Mira, hay personas que le han cogido miedo a Dios. Por eso vemos en la Escritura, en Génesis capítulo 3, que cuando Adán pecó contra Dios, dice la palabra del Señor que él se escondió y le dijo al Señor: Adán, ¿dónde estás? Y dijo Adán: me escondí porque tuve miedo. Aleluya. Aleluya. Estamos aquí, iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Tuvo miedo Adán de ver lo que Dios pensaba de él. Adán se quedó solamente con el Dios de justicia y olvidó el Dios de misericordia. Y tuvo miedo, y el miedo produjo que se escondiera. Bien, muchas veces fallamos al Señor y hemos pecado tanto que en vez de acercarnos al Dios de amor, solamente nos acordamos del Dios de justicia y produce que nos alejemos. Vivimos alejados del Señor porque pensamos que cuando nos acerquemos a Él, Él nos juzgará. Nos alejamos porque pensamos que cuando nos acerquemos a Él, Él nos señalará. Y hay personas que han cogido miedo a Dios, pero hay personas que han cogido miedo a la opinión de los demás. Allí había un hombre llamado Pedro, el cual dijo que seguiría al Señor hasta la muerte. Pero cuando estaban allí en el patio de Anás, cuando estaban condenando al Señor, empezaron a reconocer quién era. Tú eras uno de ellos. Pues yo no lo soy. Sí, tú hablas como ellos, dijo, que yo no lo soy. Tenía tanto miedo a que le reconocieran y que a que la opinión de los demás pudieran llevarlo hasta la muerte, que empezó a negar al Señor. ¿Y qué produjo el tener miedo de la opinión de los demás? Pues vemos en la Escritura que Pedro se fue corriendo y se alejó del Señor. Hay personas que bajan a nuestros cultos rotas y no son capaces de mostrarse aquí adelante, de decir: Señor, te necesito, orar por mí, por saber qué es lo que opinan los demás. Hay tantos matrimonios rotos que no son capaces de pedir oración, aun sabiendo que están rotos, porque piensan qué opinarán los demás de ellos. Y te voy a decir algo: todos necesitamos del Señor. Amén. Todos necesitamos del Señor. Mira, los ministerios necesitamos del Señor, los matrimonios necesitan del Señor, los ancianos necesitan del Señor, la juventud necesita del Señor. Pero tenemos tanto miedo a lo que opinen los demás.
que somos capaces de bajar a este lugar con una careta, con una falsa sonrisa e irnos todos los días por la puerta con un corazón roto. Pero hay personas que han cogido miedo también al enemigo. Se disfrazó Satanás de un gigante llamado Goliat, donde dice la escritura que allí estaba el ejército de Israel, donde cada mañana salía aquel hombre y empezaba a amenazar al ejército de Israel. Y dice la palabra que el pueblo tenía miedo y el pueblo no avanzaba por temor al enemigo. Han inculcado muchas veces, y yo creo que es también por escuchar mensajes de afuera, hemos creído que Satanás tiene más poder que el que Dios le ha otorgado ejecutar. Pensamos que el enemigo puede llegar a áreas de nuestra vida donde no puede tocarnos. Creemos que el enemigo puede robarnos cosas cuando no tiene el poder para atentar contra nosotros. Y hay personas que están llenas de miedo pensando que el enemigo puede hacer cosas que no puede hacer. Pero déjenme hablarles de alguien. Había un hombre que se había cansado de tener miedo. Había un hombre que había temido tanto que ya no quería temer más y encontró la solución. David había temido tantas veces por su vida cuando Saúl le perseguía. Había temido tantas veces por su vida en palacio cuando David le tiraba la lanza. Había temido tantas veces cuando estuvo delante del rey Aquís y tuvo que salir huyendo. Había temido tantas veces de su hijo Absalón, que llegó a un punto que dijo: ya no quiero tener más miedo. Y encontró la solución para no tener miedo a esta vida. Por eso dice la palabra que cuando él estaba rodeado de los filisteos, dice la escritura que el dulce cantor de Israel sacó la pluma y empezó a escribir un salmo y dijo: en el día que yo temo, en ti confío. Entendió David que la única manera de no temer es temiéndolo a él. Amén. Te tengo que decir algo: no temas de la opinión de los demás, preocúpate por la opinión de Dios. Amén. Te tengo que decir algo: no temas al enemigo, por el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario y está bajo la planta de nuestros pies. Y te tengo que decir algo: no temas al Señor, porque Él no quiere, aleluya, condenarte, sino Él quiere perdonarte, abrazarte, restaurarte, levantarte en el nombre de Jesús. Amén. No tengas miedo. Mira, se me ha caído por aquí. Ayer las niñas daban unas promesas y me daban la mía y decía Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. Amén. Y no tengo miedo. Amén. Un aplauso, iglesia. Pero el pueblo de Israel tenía un miedo diferente. Aleluya. Tenía un miedo a morir. El miedo que tenía al ver la misma Shekinah de Dios en la montaña era la muerte. ¿Y qué hicieron ellos? Se alejaron. Y les dijo Moisés: no temáis, que esto ha hecho Dios para probaros, para que no pequéis. Pero prefirieron alejarse del Señor que escuchar su voz. Te voy a decir algo: hay personas que prefieren vivir sin ver su rostro, pero Dios quiera que haya gente dentro de la iglesia de la Gambia que sean tan valientes de tomar la decisión de morir para ver su gloria. Amén. Porque te voy a recordar algo: hasta que no mueras a tu Dios no verás la gloria de Dios. Amén. Por eso dice el apóstol: haced morir lo terrenal y vestidos de la nueva vestidura de hijos de santos, de amados. Porque hasta que uno no muera a su yo, hasta hablando espiritualmente, no empezará a ver la gloria que Dios tiene preparada. Mira, había un hombre llamado Sansón que Dios quería utilizarlo, pero él ponía antes los deseos que la voluntad de Dios. Y una de las mayores cosas que Dios quiere que hagamos morir son nuestros deseos. Sansón no quería hacer morir sus deseos. Tenía un problema Sansón: lo que veía, lo deseaba y lo quemaba. Es por eso que dice la escritura que terminó con aquella mujer Dalila, donde se la entregó a los filisteos. Y mira lo que dice la palabra:
Y a Sansón le arrancaron los ojos y se quedó ciego. Le ataron con columnas. Dice la palabra, lo utilizaron como un juguete. Le pusieron a dar vueltas con un molino. Aleluya. Por no hacer morir los deseos de su yo, terminó ciego y siendo una reír de la gente. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Cuando las personas no hacen morir lo terrenal, los deseos, la vanagloria, el rencor, la mentira, el odio, cuando nos vamos detrás de nuestros deseos, detrás de nuestros pecados, el pecado lo que hace en nosotros es destrozarnos, quitarnos valor, dejarnos por el suelo. Por eso hay casas rotas, por eso hay padres que lloran por sus hijos, porque el pecado hace tanta meña que cuando te quieres dar cuenta, te ha dejado destrozado. Y meditaba yo el resto en la casa, y el Señor me daba una frase, y es que el lugar que Satanás ha preparado como tu sepulcro, Dios lo ha preparado como tu resurrección. El lugar que Satanás preparó para tu derrota, Dios lo está preparando para tu victoria. Porque ¿cuál era el problema que tenía Sansón? Que lo que miraba, lo deseaba. Pero ahora se ha quedado ciego. El enemigo quiso reírse de él sin darse cuenta que estaban preparando lo que Dios había preparado de antemano. Ya Sansón ya no podía desear nada porque no lo veía. Y ahora estando ciego Sansón es cuando empezó a ver más que nunca. Cuando Sansón quedó ciego es cuando verdaderamente puso sus ojos en el Señor. Y estando en el lugar de su muerte, dijo al Señor: Señor, por favor, una vez más tu Santo Espíritu. Y en el momento de su muerte, Sansón pudo experimentar la gloria de Dios. Iglesia, es hora de sacrificar aquello que Dios está diciendo que sacrifiques. Le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac. Me imagino que Abraham diría en su interior: lo que yo más quiero, lo que más deseo, llévame a mí, llévate a mi siervo, llévate a mi mujer, pero no te lleves a mi hijo. Pero le dijo el Señor: sacrifícame a tu hijo, a lo que deseas, a lo que anhelas. El Señor no te va a pedir que sacrifiques aquello que no te agrada. El Señor te va a pedir que sacrifiques aquello que tú amas, pero que a Él no le agrada. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos que es aquello que tenemos que sacrificar. Pero nos cuesta mucho sacrificar. Lo digo porque aquí no pasa. Hay lugares donde te dicen: sacrifica un cigarro para entrar al coro, y prefieren quedarse con el cigarro que poder alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta sacrificar. Recuerda qué es lo que te ha dicho Dios que sacrifiques. Aleluya. ¿Qué hábito? ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que te gusta? Que tú sabes que no agrada a Dios, pero lo tienes tan arraigado a tu vida que te cuesta tanto soltarlo. Es hora de que, si quieres ver la gloria de Dios, sacrifiques aquello que Dios te está demandando. Porque fue Abraham, con el sacrificio, con Isaac, lo puso en el altar. Y en el momento que iba a matarlo, un ángel le detuvo. Porque vio en su corazón el Señor que ya había matado a su hijo. Y cuando hizo morir sus deseos y cumplió la voluntad del Señor, dice la palabra que alzó a Abraham sus ojos y vio a un carnero enredado como ofrenda para el sacrificio. Cuando Abraham obedeció la voz del Señor, pudo ver aquel cordero que era una tipificación de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Dios en tu vida? ¿Cuántos quieren que Dios te revele? Sacrifica aquello que Dios te está demandando en el nombre de Jesús. Dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras dijo: he muerto en la cruz con Cristo. Pero dice algo: es verdad que morí en la cruz, pero dice: pero más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo mejor de la invitación a morir que te hace el Señor es entender que cuando muramos a nuestro yo, Él vivirá en nosotros,
en el nombre de Jesús. Y termino, porque dice algo tremendo, dice, y Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Si imaginamos nuestra mente, yo siempre me he imaginado a Dios lleno de luz. Yo nunca me lo he imaginado en la oscuridad. Pero me he dado cuenta que si miramos la Biblia, Dios siempre se manifestó cuando había oscuridad. Se manifestó en la cuarta vigilia cuando aquella barca estaba golpeada por las tormentas. Se manifestó en aquella cárcel de más adentro donde no había oscuridad. Se manifestó dentro de aquella ballena, dentro del mar donde estaban las oscuras. Porque me he dado cuenta de algo, que Dios siempre se ha manifestado en la oscuridad. En los peores momentos de tu vida, cuando todo era oscuro, cuando ya no veías nada, en ese momento Dios se manifestó. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, no había ventanas, no había luz. Y dice algo la Escritura: cogía el sumo sacerdote un puñado del incienso y lo lanzaba. Y en el lugar santísimo se creaba una nube acompañada de que no había ventanas, donde el sumo sacerdote pasaba tientas, pero en mitad de aquella oscuridad se encontraba la presencia del Señor. Yo no sé, aleluya, si hay alguien en este lugar que esté pasando por momentos de oscuridad. Momentos de oscuridad puede ser falta de economía, puede ser falta de sanidad, puede ser, aleluya, tantas cosas, pero tengo que decir algo. En mitad de tu problema, en mitad de tu circunstancia, en mitad de tu desierto, tenlo claro, que allí resplandecerá la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Termino. 1. Como dije al principio de la palabra del Señor, hay más para la iglesia de la Gavia. 2. No temas, porque tienes a Dios de tu parte. 3. Importante, a morir aquello que Dios te está pidiendo para que puedas ver su gloria. Y 4. Recuerda que en los momentos de oscuridad tienes aquel que es la luz de tu parte en el nombre de Jesús.